Muy buenos días, gracias a todos por permanecer aquí. Y bueno, el objetivo de mi plática va más enfocado a que hagamos una evaluación sistemática o hacer la guía para una evaluación sistemática de los estudios simples, refiriéndome a la radiografía de tórax, con los que nos enfrentamos día a día y poder identificar qué patrón corresponde a qué patología predominantemente y aliarnos con el clínico para la atención más oportuna de los pacientes. Y vamos a empezar con esto. Esta primera diapositiva quise ponerla para que más o menos tengamos idea. Esta es estadística del año pasado, pero de cuáles son las urgencias o más bien las patologías que son catalogadas como urgencias y que han llegado al instituto. Si se dan cuenta, como primera tenemos el asma, influenza o neumonía. Y bueno, en otros puntos que voy a tocar son los tumores, la enfermedad pleural y la enfermedad vascular pulmonar, que en mi personal punto de vista considero que los tumores están y las enfermedades como las vasculitis están teniendo más peso día a día. Entonces vamos a empezar, sobre todo para los estudiantes y para las personas que están en formación, es muy importante esto. Hay que tomar a la radiología o las expresiones radiológicas como corresponden. Entonces ya vamos a tratar de dejar un poco atrás los términos que ya están en desuso. Entonces, lo primero que hay que saber es un signo, ¿qué es? Se refiere a un hallazgo radiológico que sugiere un proceso específico de la enfermedad, porque en base a estas dos definiciones nos vamos a hacer la descripción radiológica. Y un patrón radiológico se refiere a una colección de hallazgos que sugiere uno o más procesos de enfermedades específicas. Entonces, de ahora en adelante nos vamos a referir a signos y a patrones radiológicos siempre que nos enfrentemos a cualquier estudio de imagen. Entonces vamos a empezar. Esta es una radiografía muy representativa y es importante que la vean porque hasta en el 60% de todos los exámenes radiológicos empiezan aquí, ¿sí? Y es importante que sepan que la cantidad de información que podemos sacar de esta radiografía póster o anterior, que es lo ideal que se toma un paciente, es muy importante antes de obtener la imagen seccional, y es muy importante que nosotros enviemos al paciente ya con un diagnóstico preliminar, porque de eso depende qué tipo de estudio tomográfico o ecográfico se le puede realizar y cuál le ofrece mayores ventajas. Este es un paciente con un diagnóstico de una hernia hiatal, es una masa con un nivel hidroaéreo. Si se dan cuenta, aquí se insinúa la silueta cardíaca, que pues con esto lo enviamos directamente a una serie o a lo mejor a una tomografía contrastada que no sea de alta resolución. Okay. Para integrar un diagnóstico radiológico nos tenemos que hacer 3 preguntas primero. ¿Existe la lesión? Porque muchas veces pueden ser imágenes compuestas o asociadas a patologías ya de base o asociadas a la edad del paciente. ¿Dónde está? Es muy importante seleccionar desde el principio, y hago mucho hincapié en esto, en qué compartimento de tórax está, si la enfermedad está involucrando al parénquima pulmonar, a la pleura, el mediastino o el abdomen, porque el diagnóstico diferencial va a variar mucho. ¿Y cuál es la causa? Entonces, en base a esto vamos a estar muy ligados a la clínica. El radiólogo siempre debe estar en contacto con el clínico. Ya que nos respondimos inicialmente a estas 3 preguntas, y antes de evaluar, o la manera en que vamos a empezar a evaluar sistemáticamente cualquier estudio radiológico, es anotar primero qué proyección tenemos, la edad y el sexo del paciente. Es de vital importancia que consideren estos 3 puntos, aunque parezcan superficiales, y vamos a empezar. Normalmente nuestros pacientes a urgencias llegan con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿no? Todos llegan con un grado de dificultad respiratoria, y esta tabla la puse para que se den cuenta que muchos patrones radiológicos, y no es considerado como un patrón, los vamos a ver una placa normal. No representa siempre la radiología, no está siempre de la mano con la sintomatología clínica. En pacientes con asma, tromboembolia pulmonar o EPOC, la radiografía puede ser normal, ¿sí? Cuando hay una alteración localizada, pues vamos a sospechar más de neumonía localizada, infarto, atelectasia, hemorragia tal vez, o contusión pulmonar, de acuerdo a los antecedentes clínicos. Si hay una alteración difusa, pues vamos a pensar en edema, síndrome de dificultad respiratoria, neumonía o hemorragia. Y la patología extrapulmonar, que es muy importante que la evaluemos correctamente, el neumotórax y el derrame pleural principalmente. Sin embargo, esto es como muy generalizado. Entonces, para irnos hilando de acuerdo a si es real o no, a qué compartimento pertenece y cuál es la etiología, tenemos 2 grandes grupos de patrones radiológicos.
y es uno, el aumento de la radiopacidad o la disminución de la radiopacidad respecto a una placa de tórax normal. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son patrones radiológicos, así nos vamos a referir de ahora en adelante. Entonces, ya que tenemos al paciente y sabemos que es un hombre de 50 años, por ejemplo, tenemos que decidir si lo que estamos viendo es un patrón radiológico que aumenta la densidad o que disminuye la densidad radiológica del pulmón o del tórax. Si, ya que elegimos si aumenta, por ejemplo, aumenta la radiopacidad, tenemos que escoger uno de estos patrones radiológicos. ¿Cuál vamos a escoger? El que predomine. Es raro que nosotros veamos un patrón radiológico puro, normalmente siempre está mezclado, vamos a ver áreas de consolidación o vidrio ilustrado, por ejemplo, con patrón reticular, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario que se queden con uno solo, sino nos vamos a basar en el predominante. Y vean la extensa variedad que hay: consolidación, vidrio ilustrado, nódulos, reticular, atelectasia, masa y derrame. Y los que disminuyen la radiopacidad pues son un poquito menos: enfisema, asma, neumotórax y enfermedad quística. Son los más predominantes, ¿no? Entonces vamos a empezar. Estos son los patrones radiológicos de aumento y de disminución, y esta es más o menos la etiología que se le va a asignar. Entonces, si es una consolidación focal o lobar, pues vamos a pensar que es neumonía o hemorragia, únicamente de acuerdo a la distribución. Por eso es muy importante hacer semiología muy específica cuando nos enfrentamos a la radiografía. Y así sucesivamente, en caso de los patrones que disminuyen la opacidad pulmonar, tenemos las quistes, las bulas y las cavitaciones. Aquí hago un paréntesis en cavitaciones y patrón en panal, porque aunque son imágenes que tienen aire en su interior, no significan necesariamente que disminuyan la densidad. En este caso del patrón en panal, por ejemplo, con la plática previa de fibrosis pulmonar, pues sabemos que la placa de tórax va a ser con aumento de la opacidad y un patrón reticular. Entonces no hay que irnos con la idea de que porque son quistes va a ser un tórax radiolúcido. Ok, vamos a empezar a tocar los patrones con disminución de la radiopacidad, y en urgencias prácticamente vemos dos, que sería el asma y el neumotórax, de acuerdo a la lista que les comenté. Y para evaluar un paciente con una crisis asmática, en realidad no necesitamos la placa o la tomografía de tórax. ¿En qué caso sí se usa? Se utiliza o se sugiere para evaluar complicaciones de esta patología de base, como son sobreinfecciones por algún germen o barotrauma, por ejemplo neumotórax o neumomediastino. ¿Qué vamos a ver en una radiografía? Puede haber aumento del eje torácico anteroposterior en una radiografía lateral, puede haber aumento del espacio aéreo retroesternal y abatimiento de los hemidiafragmas. Si se dan cuenta, esta placa, si la evaluamos, podríamos decir que es normal, pero si somos un poquito más concienzudos, verán cómo los hemidiafragmas están aplanados. Entonces esto, aunado a la clínica del paciente, nos puede orientar un poquito más. Y en los casos más graves puede haber engrosamiento de las paredes bronquiales, atelectasia y oligoemia periférica. Aquí está un ejemplo un poquito más claro. Vean cómo están los hemidiafragmas, incluso casi prácticamente, bueno, casi invertidos, están abatidos, los arcos costales están horizontalizados, y si vemos los cortes tomográficos de este paciente, nos llama la atención que no se nota muy bien, pero hay un tenue patrón en mosaico que nos habla de enfermedad de la vía aérea pequeña, y hay atelectasias, el famoso anillo de sello, ¿no? Por aquí, bronquiectasias, discúlpenme, por ejemplo esta, ¿no? Entonces este paciente venía en una crisis de asma, que evidentemente no vamos a ocupar la tomografía para hacer ese diagnóstico, ¿no? Pero va a ser complementaria para saber que ya tiene afectación grave de la vía aérea pequeña. Y este es otro tal vez un poquito más evidente. Vean cómo es muy franco el aplanamiento de los hemidiafragmas, la horizontalización de los arcos costales y el aumento de calibre del espacio intercostal. Con la tomografía ahora sí se hace evidente el aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Esta es la línea de unión pleural anterior, que se ve muy elongada, y quiero que vean esta imagen de aquí comparada con esta de acá. Esta es una vía aérea. Vean el grosor importante de la pared del bronquio en comparación con el contralateral, y la hiperinsuflación del parénquima pulmonar. Pasamos al área de patología pleural. Únicamente voy a tocar una pequeña parte del neumotórax, porque el resto lo va a abordar el doctor Cristóbal con el método diagnóstico, que es ahora el estándar. Entonces, una vez más, nada más, este diagrama es un poquito
ya antiguo, ya que la radiografía en expiración ya no se usa y hay otros métodos mejores, pero yo quería hacer énfasis en esto, la radiografía de tórax en bipedestación. Entonces estamos hablando que son pacientes críticos, esto no lo vamos a tener, entonces hay que ser un poquito más, utilizar nuevas técnicas para tratar de que en caso de que el neumotórax no sea completo, como los que les voy a mencionar, podamos explorarlo en la cama del paciente. Bueno, entonces esto ya no voy a abordar mucho porque ya todos lo sabemos. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, ¿sí? Como consecuencia de la pérdida de la presión negativa. Entonces aquí está la clave, la radiografía póstero anterior, que si estamos hablando de un paciente crítico, pues no vamos a poder tener a la mano, tiene un valor predictivo positivo del 90%, pues que se hace nada en caso de los pacientes que se tienen que tomar una técnica portátil, y la tomografía se considera el estándar de oro, eso no cambia, pero para los casos de neumotórax secundario recurrente, y ojo, ya no se recomienda la radiografía en expiración lateral ni tangencial, para eso existen otros métodos ya. Entonces, este es un paciente pues, con un neumotórax total, no tiene neumotórax a tensión todavía, las estructuras del mediastino se conservan en la línea media, y bueno, para esto pues no necesitamos mucho que hacer tomografía, ¿no? Esto es diagnóstico, es un proceso o una patología que se debe resolver de inmediato, y esta es la clasificación según las guías británicas o americanas en la que podemos clasificar el neumotórax. Ya no es necesario que hagamos esas cuentas como tan complejas a veces o que no están a la mano para diagnosticar un neumotórax mayor que requiere colocación de un tubo endopleural. Este es otro pacientito que tenía, si se dan cuenta, vean la imagen muy compleja hacia el tercio inferior izquierdo. Aquí hay un poco de muñón de parénquima pulmonar que todavía está aireado, pero todo el lóbulo inferior está colapsado, formando una atelectasia pasiva, y hay ausencia de la trama broncovascular, que es más evidente hacia el tercio superior, en comparación con el hemitórax contralateral. Si vemos el estudio tomográfico, este paciente tenía una neoplasia pulmonar a nivel del lóbulo inferior, que estaba asociada al neumotórax, y vean la correlación del neumotórax, ¿no? En este caso podemos hacer uso de los neumokit para no ser tan invasivos, pero en caso de que sea una neoplasia, pues ya el abordaje cambia, ¿no? Y donde vamos a ser un poquito más extensos es en los patrones de aumento de la radiopacidad parenquimatosa pulmonar. Entonces vamos a abordar algunos, sí me parece importante porque nosotros en radiología vemos un poco disperso la descripción de estos patrones, y quiero aclarar porque es muy importante, se asocia a la etiología directamente. Consolidación, recordar, la consolidación es un aumento de la opacidad que borra los ángulos vasculares, los trayectos vasculares, perdón. No podemos verlos a través de estas áreas de aumento de la opacidad, puede estar o no bien delimitada y puede o no tener broncograma aéreo, ¿sí? El vidrio ilustrado, por el contrario, es un llenado parcial. Si la consolidación es llenado total, el vidrio ilustrado es llenado parcial. A través del vidrio ilustrado sí podemos ver las estructuras vasculares, y esa es la principal diferencia. Puede haber broncograma aéreo también, pero nos revela tal vez un padecimiento un poquito más crónico, podríamos decirlo así, y el vidrio ilustrado está relacionado con patologías agudas o subagudas. No siempre es así, pero en el contexto en el que estamos normalmente está así. Entonces, ¿qué otro patrón aumenta la densidad? El patrón nodular. Tenemos la descripción del nódulo, y el patrón multinodular pues es más de un nódulo, ¿de acuerdo? Este paciente tenía un patrón, femenina, tenía un patrón multinodular, estos nódulos tenían distribución aleatoria, y vean cómo hay una lesión parailiar izquierda. Esta paciente llegó con hemoptoicos y resultó al final tener un embolismo séptico pulmonar. Y el patrón reticular, este es un paciente como nos platicó el doctor Selman, con fibrosis pulmonar idiopática. Vean cómo tiene un patrón reticular de predominio hacia la periferia, y es muy diferente al patrón nodular. ¿Pueden estar superpuestos? Claro que sí. Hay que hablar del patrón dominante y los que los acompañan.